Bienvenidos amigos nuevamente a otro episodio de Resonant. Nos continúa acompañando el señor Jorge Torres, agente aduanal de Estados Unidos, con quien vamos a tratar otros temas. La verdad hay temas como para unos 5 episodios, pero no podemos disponer de tanto tiempo de Jorge antes de que nos empiece a cobrar. Entonces... no, pues no. No te creas. Tratamos en el otro episodio muchos temas que los vamos a dejar por la paz, aunque de repente se interlapan algunos ahí, se entrelazan algunos temas con otros. Tocamos brevemente el tema del nearshoring, pero a mí me gustaría conocer tu punto de vista o intercambiar los puntos de vista de cada quien de cómo vemos efectivamente el nearshoring llegando tanto a México como a Estados Unidos, porque como que hay una concepción de cómo creemos que va a pasar y cómo estamos viendo y las posibilidades de cómo pueda pasar. ¿Qué es, desde tu perspectiva, cómo ves en tiempos, ubicaciones y formas que llegue el famoso nearshoring? Bueno, ya tenemos prácticamente un par de años hablando de este tema oficialmente y ha sido como el tema caliente, ¿verdad? Ha habido cientos y no miles de seminarios y pláticas y simposios sobre el nearshoring, ¿verdad? Pero en realidad el nearshoring ha existido pues, desde hace años, que es prácticamente lo que ha pasado, vamos a hablar en el caso particular México, con la industria maquiladora IMEX. Hubo una gradual transferencia de plantas de otros países, particularmente de Estados Unidos al inicio, y luego con el Telecan pues hubo una explosión en México, ¿verdad? El nearshoring, pues, ¿qué es? Obviamente producir cerca de tu mercado, ¿verdad? Tener plantas productivas cerca de estar nearshoring, ¿verdad? Reshoring es lo que quiere hacer Estados Unidos. Reshoring, lo que quiere hacer Trump. La industria que se fue, regresarla. Entonces, esos temas, nearshoring, reshoring. He oído friendshoring, que es hacer negocios con tus países aliados, ¿verdad? Ese es el friendshoring. Entonces, hay varias variaciones, ¿verdad? Pero, pues sí, ahorita hablando en el caso particular de Estados Unidos y México, en el caso de México, pues sí se ve un gran potencial. Ya se ha visto, creo que estos primeros meses del año ha habido un incremento de la inversión extranjera en México bastante sustancial. Particularmente de Estados Unidos, no tanto de China. Lo de China lo hablamos en el episodio anterior, gradualmente va a venir. Yo le veo que vamos a empezar a ver ya más formalmente el establecimiento de plantas en México 2025-2026. Creo yo también pasando a las elecciones para ver qué es lo que va a pasar. Pero pues sí se viene, pienso yo, un poquito más de crecimiento en instalación de plantas nuevas. No solo de Estados Unidos, sino más bien asiáticas. China va a ser una de ellos, por lo que ya platicamos. Pero pues hay retos, ¿verdad? Yo le veo retos en México en particular con la infraestructura, logística, el agua, la electricidad, otro tema que no podemos evitar hablar, que es la seguridad. Entonces, todos esos temas, pues México tiene que actuar. Y no solamente el gobierno, sino la entidad privada, también creo que es un trabajo en conjunto que se tiene que hacer. Pero si vamos a atraer o querer atraer esta industria y que este auge del nearshoring se realice, sea verdadero, pues se tiene que cumplir con la parte de inversión en el país, ¿verdad?, de estos recursos. También estamos viendo, ¿verdad?, nosotros estamos en el norte de Tamaulipas, sur de Texas, que mucho de este crecimiento lo vemos, pero tiene la tendencia más hacia estados como Nuevo León, Coahuila, el Bajío, Querétaro, San Luis, Aguascalientes, donde por el tipo de industria y pues sí, hay que decirlo, por el tipo de fomento que se ha hecho, porque pues sabemos que el gobierno nacional en México, el gobierno federal, bajó la guardia en lo que es fomento industrial. No hay. Entonces se quedaron los estados con la iniciativa privada de cada estado para promover. Cabe señalar que no hay, pero bien que le invierten en infraestructura en algunos países del sur. Bueno, sí, eso es cierto. ¿Por qué? Obviamente estamos viendo ahorita, bueno, está el Tren Maya, que ya sabemos ese es otro tema, pero... Efectivísimo.
muy, muy efectivo. Está el istmo de Tehuantepec, todo lo que es el nuevo corredor. Sí, un corredor. Entonces, si hay inversión en el sur, eso pues, obviamente desde que entró el López Obrador, él lo dijo que quería incentivar o motivar inversión en el sur. Y pues tienen recursos, la verdad, tienen agua, tienen pues pueden producir electricidad, les falta inversión en carretera, logística, pero sí he leído varios análisis de que el sur de México puede ser un detonador también de nearshoring, de que varias empresas vean hacia el sur, no nomás a los países industriales, a los estados industriales, perdón, como Nuevo León, Coahuila, Jalisco, el Bajío, sino ya ver hacia el sur. Entonces, no sé si la estrategia del gobierno federal sea esa, que vayan a querer fomentar el nearshoring o el crecimiento industrial en esos estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero. Yo creo que no están fomentando, mi punto de vista es, yo creo que no están fomentando el nearshoring, no están fomentando nada de inversión extranjera. Como dices tú, todo el trabajo, y lo hemos repetido en los episodios que hemos hecho, hemos repetido mucho esto de que los estados son los que se están poniendo las pilas, las industrias, los desarrolladores son los que se están poniendo las pilas. Pero hay un límite que pueden hacer ellos. Así es. Te topas con la infraestructura de agua, energía, carreteras, seguridad, en donde tampoco puedes hacer todo, tú no lo puedes resolver. No lo puedes hacer, ¿no? A fuerza necesitas la mano del gobierno para hacer esto. Yo, como dices tú, hay miles de seminarios y todo. Hay mucha gente vendiendo el nearshoring. Así es. Hay más gente vendiendo el concepto del nearshoring que gente trabajando en la infraestructura que se necesita para que se dé el nearshoring. Están vendiendo humo, están vendiendo algo que no se va a poder dar. Quizás se dé en algunos estados, como dices tú, porque no hay de otro. Lo preocupante, en mi punto de vista, lo preocupante no es que las empresas no terminen llegando al norte y se vayan al sur. Para mí, si el auge verdadero que se anticipa que va a venir de nearshoring, de inversión que viene de Asia o de otros países, llega, no van a alcanzar ni en esos estados a darle batería a todo lo que viene. Ya corremos el riesgo que las empresas se vayan al sur de México, Centroamérica, Sudamérica. Ese es no el problema, es el riesgo de teniendo la oportunidad en tus manos de que toda esa inversión llegue aquí para mejorar las condiciones económicas. Viene con una derrama económica, mejora la condición económica del país, mejora del nivel de vida de las personas. No lo estás permitiendo porque no estás invirtiendo en donde tienes que invertir. Olvídate que fuera el sur o el norte con que inviertan. Y no se ve que están invirtiendo. Tienes un buen punto ahí, porque ya inclusive también he leído análisis, artículos donde, sí, hablando de nearshoring, pues sí, como estamos aquí latente, pues es México, México, México. Pero se habla de Brasil, se habla de Argentina, Colombia. Se habla de Colombia, se habla de Panamá, Costa Rica. Sí, están volteando también a ver esos países. Y ahorita, por ejemplo, Argentina está dando, con Milei, están dando todo. Brasil, de alguna manera, aunque son también más socialistas, más populistas, pero también traen sus ideas muy enfocadas en atraer industria. Entonces, sí, podemos perder oportunidades de oro si no hacemos lo que se tiene que hacer. Y pues si el gobierno federal no trabaja formalmente en esto, pues se van a perder muchas oportunidades. Independientemente, como dices tú, que se vengan a México, no es tanto ya que los queremos en el norte o en el sur. Creo que va a haber para todos. Debiera haber para todos. Si le inviertes en todos lados. Tocaste un tema bien importante, lo de Argentina. Llega una administración que cambia totalmente la forma de gobierno, completamente, radical. Estaba viendo la cifra de cuántos empleados corrieron. Algo impresionante. Van a tratar de ser muy impulsores de la inversión extranjera, que todo lo que están queriendo cambiar. Les va a tomar tiempo porque está difícil ser de un tipo de gobierno a lo que quieres hacer, va a tomar tiempo. Muchos años fueron. Pero las propuestas, si escuchas la propuesta, es decir, voy a darle esto al inversionista, le voy a dar este incentivo. Y para no especular o no andar diciendo, pues yo lo veo así, Jorge, y tú lo ves así, hay un caso en particular que nos involucró a los dos. No vamos a decir nombres de empresas ni qué pasó sí vamos a decir más, no sé, no los detalles, pero una empresa muy grande, China, muy grande, transnacional, que la visitamos, varias veces los visitamos, nos hicieron preguntas más como si nos estuvieran interrogando en una investigación,
Nos preguntaron de todo, nos continuaban preguntando, proveímos información entre los dos, tú en la parte tuya y yo en la parte mía. Dijimos, lo que más hacía sentido en papel era que se establecieran en México para que importaran ahí. Ya les habías hecho el análisis de lo de la transformación, que eso lo vamos a platicar en la segunda parte de este episodio. Ya les habíamos puesto el cómo iba a funcionar y cómo hacía sentido en México, más que cómo hacía sentido establecerse en Estados Unidos, porque ellos traían la idea de irse una u otra. ¿A dónde se terminaron yendo? A donde los trataron mejor. Y fue en Estados Unidos, en un lugar que no, dices tú, ¿cómo fueron a dar ahí? No tiene nada de acceso. Pueblito en medio de la nada. Pueblo en medio de la nada. Una empresa de ese tamaño, de las más grandes en China, terminó en un pueblo en medio de la nada en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque les regalaron tierra, porque les dieron incentivos de esto, les dieron incentivos para los empleados, los trataron bien y de nada sirvió todo lo que por acá podía hacer sentido. No había incentivos, no había organización, faltaba infraestructura. Acá les resolvieron todos esos temas y se fueron al lugar recóndito por encima de este. Y eso no nos lo platican. Lo vimos tú y yo. Así es, sí. Sí, pues es cómo te vendes, o sea, qué les das. O sea, tampoco estamos pidiendo que se regalen las cosas, pero sí tenemos que ser un poquito más agresivos, porque si no se pierden proyectos como este. He escuchado, este tema de los incentivos lo he tocado con ciertos personajes políticos, no voy a mencionar nombres, más bien de este lado, no del lado mexicano, y me dicen, pero ¿para qué les damos incentivos si como sea se van a venir? Es posible, ¿eh? Habrá, o sea, algunas industrias que... Digo, tiene alguna lógica lo que dicen, pero dices, te estás poniendo una postura arrogante. ¿Por qué? Porque, pues, lo que queremos es agilizar que esas empresas se vengan, y si tienes que darles un poquito de incentivos o un poquito más de incentivos, dáselos. No decir, pues, eventualmente se van a venir y no les tengo que dar nada porque se van a venir. Aquí estamos, nuestra locación es perfecta y no les tengo que dar nada. Puede ser que esa postura, por cuestiones económicas, políticas, esté correcta, pero no para lo que es el fomento a la industria, el fomento al crecimiento, el desarrollo económico un poquito más acelerado. Ese es mi punto de vista. No, es un punto de vista súper válido, porque sí. Aparte también, eso te lo puedo creer, te lo puedo creer, que sean forzoso que lleguen, pero no te interesa agarrar a las mejorcitas. Exactamente. O sea, te van a llegar cuáles, las que ya no alcanzaron allá, las que no les dieron los incentivos y dijeron, oye, pues me tengo que venir aquí, pero esas no, a lo mejor no son las que te van a mejorar la condición económica, no van a tener una derrama económica, no van a pagar altos salarios, porque viene todo el tipo de industria, de la alta, mediana, baja y súper baja. Entonces, aquel que le apuesta a la infraestructura para decirle, aquí tienes todo esto, yo estoy de acuerdo contigo, no tienes que regalar tierra, no tienes que regalar muchas cosas, pero oye, mira, aquí está tu conectividad, aquí está tu energía, aquí está tu agua, tus niveles de educación, que eso nos lo preguntaron siempre. Sí. ¿Por qué? Porque quieren un nivel de educación para saber el capital humano con el que pueden contar para establecer una empresa. Donde vean eso, las grandes van a decir, ahí yo quiero estar. Así es. Si no, sí te van a llegar, pero ¿qué te va a llegar? ¿La merma? Sí, de rebote las que pues no alcanzaron nada. Así es. Que no vayan a un lugar y sí van a llegar porque se entiende que es mucho lo que puede venir, pero no quieres asegurarte que seas de los primeros lugares en las que lleguen y que le lleguen las mejores. Pues yo pienso que cualquier país debiera pensar así. Y ese es otro punto importante, y a lo mejor me voy a desviar un poquito el tema, hablando más de la región, del norte de Tamaulipas y el sur de Texas. Ahorita estamos trabajando, como tú sabes, mucho en unificar nuestros esfuerzos como región para promover esta área, tanto el norte de Tamaulipas como el sur de Texas. Sí. Y agarramos a Tamaulipas, al menos el norte, porque pues el Estado no le está invirtiendo al fomento industrial. Entonces tenemos que agarrarlos porque vamos de la mano los dos, somos una región. Pero sí hay que saber qué queremos. O sea, yo sé que queremos traer a las grandes industrias. Queremos traer una megaplanta de X que va a requerir 300 hectáreas o 300 acres, que va a contratar 5,000 gentes, que va a pagar sueldos de $60,000 para arriba, etcétera. Y que va a jalar otras. Entonces, sí, está bien atacar esas empresas,
Pero ¿tenemos la infraestructura, tenemos el agua, tenemos electricidad para esas empresas? No. Entonces, por enfocarnos en esas empresas, estamos dejando las de 80,000 pies cuadrados, las que contratan 100, 200 personas. Esas sí podemos atraer a ese tipo de empresas. Entonces, tenemos que trabajar en paralelo, atraer empresa, hay A, B, C, D, lo que tú quieras, traernos las B, las C, las D, no nomás enfocarnos en las A, porque tenemos que continuar fomentando el empleo, la inversión. Por ejemplo, yo soy agente aduanal, tengo bodegas. Esas empresas a lo mejor me van a dar trabajo para contratar 2 gentes más, van a contratar 3 camiones, 100 personas, 100 obreros. Entonces, de poquito en poquito puedes ir llenando el buche. Claro. Y eso, ¿qué te permite también? Pues fomentar esa inversión en infraestructura que necesitas para atraer el pez gordo, la empresa grande. Entonces, se tiene que trabajar en paralelo en los dos y no nomás enfocarnos en el pez gordo. Y aclarando, empresa grande no es significado de empresa buena. O sea, puede ser empresa grande que es de las que no quieres porque no paga bien. O sea, no tiene que ver el tamaño. Nosotros le decimos A, B, C, A, la que no importa el tamaño, es una empresa que trae tecnología, que trae recursos, que trae ganas de invertir, que es seria, que va a pagar buenos salarios, eso es lo que le llamamos, que va a dar una buena derrama económica, independientemente del tamaño. O sea, hay de todo. Sí, así es. Y sí, o sea, hay empresas, sí, quieres traer al nombre a la empresa multinacional global, pero esos son los que te van a pedir las perlas de la vida. Por eso se van al pueblito recóndito. Exactamente, por eso se van donde. Pues ahí no hay nada, ahí no tiene nada que perder. O sea, ahí había una nave de más de 500,000 de pies cuadrados vacía, pues te la doy, ¿me entiendes? O sea, eso no. Pues, ¿te acuerdas cuando me dijiste, cuando por teléfono me dijiste, pues se van a ir para allá? Y dije, no, pues me estás contando, o sea. Y yo les continué dando asesoría a ellos, pero bueno, eso es otro tema, ¿verdad? Pero de lejos. De lejos, no. Porque se hizo otro proyecto muy grande con ellos también, en otra área de Michigan. Pero bueno, eso es en el ramo automotriz. Sí. Pero volvemos a lo mismo, bueno, volviendo al tema, pues sí queremos tener empresas legítimas, que sean conscientes, que paguen buenos sueldos, que sean formales y que pues no pidan tanto tampoco, ¿verdad? Que no exijan tanto que en muchos aspectos, ¿verdad? Fíjate que hemos hecho varios episodios donde se tratan de alternativas para cómo mejorar o arreglar el problema de falta de infraestructura en México, pero no lo hacen. O sea, lo tienen en sus manos y no lo hacen. Incluso a nivel estatal también, cosa que es muy sorprendente. Entonces, como que le apuntan para un lado donde no es. Y cualquier persona que diga, no, es que, porque hay quienes opinan, es que para traer a la industria maquiladora no es bueno, no pagan. A veces se lo piensan y es deben no conocer nada del tema para poder hablar de eso. Claro que hay empresas, son las que queremos, la que estábamos diciendo, son las que a lo mejor no quieres. Lo que tú quieres como Estado, como federación o como Estado es estar en la posición de ser selectivo de quien llega, si se puede. Pero para eso tienes que tener unas condiciones de infraestructura impecables. Sí, impecables, así es. Pero si no, pues te va a caer lo que no quieres. Así es. Y van a venir. Porque finalmente el que tiene una bodega se la va a rentar. Así es. Y van a ver cómo encuentran agua. Ya están viendo mecanismos para tratar agua y a ver cómo se juntan con la comisión para poder tener energía. Lo van a tener que resolver porque, como dices, van a llegar forzados. Pero ¿qué te va a llegar? En lugar de ponerte en primer lugar ahí, en la vitrina, ¿no? Así es, sí. Pero lamentablemente, en cuestión de nearshoring, para mí es una sobreventa de nearshoring con una cero inventario. Sí, ahorita, y con todo respeto, hay muchos gurús de nearshoring, yo lo veo, pero como dices tú, hablan teóricamente, hablan de si tú te vas a diferentes seminarios o simposios de nearshoring, te dicen lo mismo. No, ya me cansé de ir, pero es lo mismo. Entonces, pues es como decimos aquí el término preaching to the choir, o sea, estamos predicando al coro. El chiste es, o sea, tomar acción, o sea, ver la realidad, sí, es el tema caliente, hay muchas oportunidades, es el huevo, es la gallina del huevo de oro, pero pues tenemos que tener las condiciones adecuadas para que se puedan aterrizar esos proyectos. Si no, como dices, vamos a seguir vendiendo humo. Son varias ciudades a las que yo he ido, de diferentes estados, porque obviamente, al igual que tú, yo opero a nivel nacional también. O sea, yo puedo abrir una empresa en cualquier estado de la República, no tengo ningún problema.
Y he ido a varias ciudades, me ha tocado porque vas con un prospecto y van evaluando. Y he estado en varias ciudades de diferentes estados en donde dice, oye, ¿tienen bodegas? Sí, aquí hay unas bodegas, aquí hay un parque. Bueno, ¿y pueden construir tantas bodegas? Pues sí pueden hacer las bodegas, pero no hay energía. Eso. No hay KBAs. O no hay agua. Entonces dices, ¿qué están vendiendo? ¿De qué? Pues te digo, si la misma cantidad de gente que están vendiendo el nearshoring se pusieran a trabajar en infraestructura, sería diferente. No lo tienes que vender tanto. Pon el plato de comida muy rico y van a llegar. Así pero es. no lo están haciendo. Pero Así bueno, es aquí fueron puntos de vista personales de cada quien. Igual. Pero al menos basados en experiencia que ya vivimos. Los quisimos situar y no estábamos forzando la ubicación. Hemos querido situar a alguien en una idea. Pero dicen, no. O sea, en papel funciona, pero a la hora de querer ejecutar, no veo. Así es. La ejecución se falla. Se está fallando la ejecución de los proyectos, la aterrizar esos proyectos, porque no hay lo que se necesita. Pues ojalá que cambie toda esa dinámica de lo que están haciendo, de cómo están vendiendo y tratar de enfocar más apoyándose en gente como tú que tiene la experiencia de decir, oye, ven y pregúntame y te voy a decir exactamente qué necesita. Y eso es lo que a veces creo que se requiere, más que vender el concepto del nearshoring y dar una definición y poner una presentación bien bonita, es verdaderamente qué hay que hacer para adentro. También en Estados Unidos. También en Estados Unidos hay problema de sequía. También hay lugares en Estados Unidos donde no se pueden poner, por ejemplo, aquí en Texas. Hay problemas, o sea, también aplica para los dos, no nada más para México. Sí, no, inclusive estuve platicando con la gente de desarrollo económico aquí en McAllen, que varios de ellos fueron a un tipo simposium de desarrollos económicos de todos Estados Unidos, y uno de los temas que todos los desarrollos económicos a nivel de Estados Unidos traen es igual, el agua, el grid, la electricidad. O sea, son problemas muy serios que ya están impactando a nivel nacional aquí en Estados Unidos también. Entonces, pues, ¿qué se puede hacer al respecto? O sea, ¿danzar? Sí. ¿De dónde traer el agua? ¿Cómo crear la energía eléctrica? ¿Zeus? ¿Danzar? Sí. Digo, al menos aquí a nivel regional, pues estamos que nos pague México lo que nos debe, ¿verdad? Pero esa es otra historia, güey. Ya se tocó ese tema otra vez y no salieron muchos comentarios bien coloridos. Ahí muere entonces. Nada, te creo, digo. No, es cuando hablas con realidades, va a haber gente que se opone, gente que está a favor, pero son realidades. En este caso en particular, contigo platicando, la parte que a mí me reconforta de poder hablar con tranquilidad es que ya experimentamos esto, no estamos especulando o haciendo una teoría de cómo querés funcionar. No, ya lo vivimos, no con una empresa, con varias empresas. Sí, tenemos la fortuna o bendición, ¿verdad?, de que nuestro camino profesional nos ha llevado a muchos lugares, con muchas empresas, diferentes problemáticas, y pues esas experiencias que hemos vivido nos han ayudado a forjarnos pues una ideología. Y digo, no es que tengamos la verdad absoluta, pero pues más o menos sí tenemos una realidad más exacta de lo que se tiene que hacer. Entonces ya, porque como dices tú, ya lo vivimos, ya lo intentamos, ya hicimos A, B y C y no funcionó, o hicimos A, B y C y sí funcionó para esta empresa. Pero es hacer el trabajo, hacer lo que está detrás de bambalinas y no nomás vender humo. Porque, o sea, aparte de lo que estamos hablando de la infraestructura, de todo esto, la certeza legal, laboral, etcétera, pues yo, en mi caso, yo soy el aspecto aduanal. Entonces, como pudimos hablar en el segmento pasado, pues hay muchas cosas que están pasando, muchas piezas que se están moviendo y se seguirán moviendo. Entonces, las empresas tienen que estar bien preparadas y bien informadas para poder reaccionar a esos ajustes, a esos cambios que van a continuar en relación de comercio exterior. Entonces, pues para eso estamos nosotros, ¿verdad?, para apoyar a las empresas. Pero sí es importante que sepan que no nomás es establecer la empresa, hay un TEMEC y me olvido de lo demás. No, hay mucho trabajo que se tiene que hacer. Sí, es que se pongan las pilas los estados, la nación, de los dos lados, para hacer una estrategia correcta y no hacer esa, como dices tú, lo escuchaste, van a llegar. No van a llegar. Yo verdaderamente he escuchado ya mucho donde dicen, ya, incluso
de pláticas que tuvimos del lado americano, con gente del lado americano, promotores de desarrollo económico del lado americano, en la unión que se está haciendo aquí a nivel local, regional, decían, oye, están volteando a ver a Centro y Sudamérica. Panamá, de repente, no sé si te ha tocado, ya empiezas a ver en tu teléfono, te empiezan a llegar muchos en redes sociales cosas de Panamá, de cómo funciona y la reocupación de Panamá, porque es un punto estratégico también muy importante. Así es. Donde si llegas, ya traen los conocimientos o más o menos la cultura americanizada, pues tuvieron Estados Unidos tantos años ahí. Entonces ellos pueden rápido revirar y otros países que dicen lo necesitamos, se van a poner las pilas. Geográficamente, El Salvador. Ahorita El Salvador no está cobrando impuestos sobre la renta a las empresas que establecen Pero te traes una derrama que el dinero te viene llegando por otro lado y das empleos y mejoras la calidad de vida y pones a la gente a estudiar. O sea, no evalúan bien lo que puede ser el beneficio, a mi forma de ver, porque si lo evaluaran bien, a lo que hemos visto cuando llega una inversión, simplemente hace 50 años llegaron la inversión aquí en la frontera. ¿Qué había antes de eso? Nada. ¿Qué hay ahora? Toda una urbanización grandísima, un desarrollo de tecnología. ¿Cuántas universidades no hay ahorita? Y todavía pudiera haber más, porque espacio hay. Pero ¿cómo lo mejoró? Eso es lo que a veces como que no evalúan bien o valoran bien. Perdón. Y algo que yo he visto en este gobierno actual, federal, en México, es que la recaudación fiscal de impuestos ha sido muy buena. Obviamente, no quiero entrar en política. Antes pues había condonación y que el compadrazgo y que no me pagas. Ahorita, pues sí ha hecho el gobierno federal una labor. Muchos van a estar en contra a lo mejor de esto, pero ha recaudado mucho dinero. El problema es cómo lo gasta el gobierno. Ya sabemos los programas que tiene, no tengo que mencionarlos. Pero en lugar de gastar esos fondos en infraestructura, lo están gastando pues para en otras maneras, ¿verdad? Que ya sabemos. Entonces yo pienso que ese dinero se debería reinvertir en la infraestructura, en todo lo que se requiere para atraer a esta industria. Sí, seguir con los apoyos sociales, no estoy diciendo que no, pero no a la magnitud que se hace ahorita en México. Claro. Bueno, es mi opinión personal. No, es correcta. Pues proviene de alguien que está lidiando con esto. Quizá no eres el que anda promoviendo un lugar en específico, pero te toca ver para dónde se van, para dónde se inclinan. Y eso es lo que estamos hablando. O sea, pero bueno, esto es algo que hay que trabajar con los gobiernos estatales, federales, municipales y convencerlos de dónde es donde hay que empezar. No es que yo traiga la verdad absoluta, es nada más, soy un portador de, oye, me tocó ver esto, me tocó ver esto otro. No lo inventé, no tuve la ecuación perfecta. Sí. No se me ocurrió la solución perfecta, sino ya lo vimos. Vamos a hacer lo que corresponde, ¿no? Así es. Ahora, hay un tema, yo lo considero bien importante, que tú dominas, obviamente, pero que creo que es muy importante que lo conozca el auditorio, la audiencia, porque hay una entendimiento equivocado de algo muy importante que tiene que ver con todo el comercio exterior, que viene siendo, lo voy a decir yo obviamente en palabras muy prácticas para que luego tú lo elabores mejor, pero ahorita que hablábamos de que a veces, usando el ejemplo de China, que tratan de usar a México como un trampolín para venirse para acá, que les ha salido a veces con los de minimis. Así es. Pero no es tan fácil cuando lo quieres hacer en manufactura, porque a veces te dicen, y nos tocó ver, quiero mandar todo de China, porque no quieren cambiar nada, o sea, prácticamente quieren seguir como están. Quiero mandar todo de China, que llega a México, ahí nada más ensámblelo, es más, a veces nada más métalo en una caja, póngale un sticker y mándenlo a Estados Unidos y ya es mexicano. Y obviamente hay un concepto que es lo de transformación substancial, que va de la mano con las tarifas arancelarias y otras cosas, que es lo que me gustaría que nos platicaras en la forma más práctica que puedas para no revolvernos, pero que es muy importante del por qué no funciona así y cómo sí debe funcionar. Es correcto, sí es muy importante. Yo tengo bastantes casos y prácticamente casi todos los días lo veo con mis clientes y clientes potenciales, la definición del país de origen. Definir un país de origen pues es muy importante, como sabes, porque ahí se deparan muchas cosas, ¿verdad? ¿Qué arancel paga? Restricciones arancelarias,
etcétera, ¿verdad? Entonces, en la industria manufacturera o de ensamblaje, como es la IMEX, en la mayoría de los casos, pues hay una integración de materiales de diferentes países. Entonces, ahí pues tienes que hacer un buen análisis de determinación de país de origen. No solo, y a ver cómo lo explico, mira, hay diferentes partes, y así es. Hay tres partes principales. Una es, bueno, hay reglas de origen para trato preferencial bajo el TEMEC. Esas se cumplen por brinco arancelario, contenido regional, etc. Pero eso es para no pagar el arancel general, para no pagar para la tasa el cero. origen. Esa es una. La otra es el marcado de país de origen para productos producidos en México o Canadá. En Estados Unidos tenemos una regulación aduanal donde nos da los lineamientos para cómo determinar el país de origen de un producto. Antes de eso, ¿para qué es importante que nada más brinques a fracción a que te cambie el origen del país? En cuestión de trato preferencial, sí, bueno, es como te digo, esas reglas son específicas para trato preferencial y es, por ejemplo, es qué tipo de material, cuál es la fracción arancelaria del material, de la materia prima y luego si hace un salto al producto terminado, que eso yo le llamo transformación sustancial estructurada, o sea, está bien definida, estandarizada. Pero la transformación sustancial en sí, el concepto, es muy subjetivo. Es que es por y es producto, caso por ¿no? caso, y es caso por caso. Para definir si califica o no para trato preferencial, hay reglas específicas. En forma de teoría, es lo que trata de determinar ese brinco en fracción arancelaria o transformación sustancial, quiere decir que lo que traes de fuera le hagas un proceso lo suficientemente sustancial para que se considere que creaste un producto nuevo y Así poder es. decir, bueno, este ya tiene un trato preferencial porque ya lo creaste acá. De alguna manera sí. La mayoría de las veces eso es para trato preferencial. Para país de origen, para productos ensamblados en México, en Canadá, es muy similar. Hay otras reglas muy similares de brinco arancelario o de carácter esencial, transformación sustancial, etcétera, que te van a determinar qué es el país de origen correcto para declararlo ante la autoridad. Pero luego viene el país de origen, cómo vas a marcar el producto físicamente o cómo se va a determinar. Y ese es el que es más complejo porque es donde entra el concepto de transformación sustancial, que es como dices tú, que la combinación de varios materiales al hacerse otro producto cambian de condición comercial y se crea un nuevo producto de comercio. Yo siempre pongo un ejemplo muy sencillo. Traer resina plástica de Japón o de China, vamos a poner, la moldeas en México y haces un vaso. Pues esa de resina, de granulos de resina, se convirtió en un vaso por un proceso de moldeo. Entonces ahí hubo una transformación de una resina del capítulo 39, del 3903, 3904, a un vaso de plástico de la 3923. Es un producto nuevo. Es un producto totalmente nuevo, ¿verdad? Ahí sí, pues hay una transformación sustancial muy clara y el país de origen de ese vaso es China. Pero ya, como se hizo en México, Sí. ya tiene el trato. Perdón, México. México. Disculpa. Como se hizo en México y hubo la transformación sustancial, cuando lo exporten de México a Estados Unidos, ya entra bajo el TEMEC, las reglas que aplican en el TEMEC. Ahí sí aplicó para trato preferencial, aplica para declararse como México en el trámite aduanal y marcarse físicamente México y omitir, no se requiere pagar la 301, porque ese es el tema muy sensible que tenemos ahorita. Por ejemplo, el otro ejemplo que doy, traes una copiadora de China, es todo el mecanismo en sí, y todo lo mandas a México y todo lo que haces en México es le pones la tapa, le pones las charolas, le pones las rueditas y lo exportas. ¿Mexicanas las componentes? Sí, mexicanos, puede ser mexicanos, pero todo lo que es la copiadora es de China, el mecanismo, todo. Entonces, lo que estás haciendo es le puedes poner 20 charolas, 4 rueditas, 2 tapas,
le puedes poner una franja de aluminio, de oro, lo que tú quieras. No le cambiaste la esencia. Pero sigue siendo llegó una copiadora porque ya tiene el carácter esencial y por las reglas generales de interpretación, mientras traiga el carácter esencial, pues se considera como un producto terminado en sí, en la mayoría de los casos. El agregarle todo ese valor que existe en México no lo cambia a una copiadora mexicana. Entonces, al hacer todo ese valor agregado, aunque le hayas agregado 1000 charolas, sigue siendo una copiadora china. Entonces ahí tienes que pagar la sección 301. El arancel chino. El arancel chino. Y eso es lo que muchas empresas no entienden. Y es muy difícil explicárselos. Porque tenemos que evaluar, como te digo, 3 conceptos. Uno, para ver si califica para TEMEC, para trato preferencial, que a lo mejor sí califica, por el contenido de valor regional. Simplemente. Pues sí, pago tasa cero. Pero para la 301... No, porque tienes que pagarlo porque sigue siendo una copiadora china. Entonces, no porque califique para TEMEC, necesariamente te va a eximir de los aranceles chinos, porque no cumpliste, tienes que cumplir con la transformación sustancial. Que yo me acuerdo que te he visto asesorando clientes en donde les decías, es bien fácil, porque de repente como que cuestionaban, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Por más que les explicabas, es que la esencia sigue siendo el mismo producto, por más que le pongamos periquitos, no va a cambiar. Y tú les decías, es muy sencillo, yo puedo hacer la consulta en aduanas. Sí. Aquí está el proceso que se le quiere hacer y aduanas me va a decir si es transformación sustancial o no lo es. Sí, aquí en Estados Unidos tenemos un mecanismo que se llama Binding Rulings, que lo usamos mucho. Tengo varias empresas, tengo como 3 Binding Rulings en línea, estoy trabajando. Y va a salir tu información para ver si te quieren contactar. Sí, bueno, nosotros hacemos asesoría aduanal, pero bueno. Pero un cliente muy interesante, una empresa de Reynosa, querían traer unos productos de China, de la planta de China a Reynosa. Es metal mecánico. Querían hacer unas poleas, pulleys, en Reynosa. Y obviamente los directivos pues, no entendían este concepto, pero la gente local y el de aduanas, digo, sí, no, hay que tener cuidado. Entonces, haz de cuenta, mira, eran 2 procesos. Uno, ellos traían un casting de acero, una rueda, así nomás, pues una rueda, sí. X. Y en Reynosa le iban a hacer los triángulos, o sea, hacer la rectificación para hacer los agujeros en medio, hacer el grooving, hacer los dientes, pulirla, En ese caso, pues estás trayendo el casting metal de China, estás haciendo la polea, la estás haciendo en México. El otro caso, ahí sí, pues hubo una transformación sustancial. El otro caso era haz de cuenta, era la polea, pero nomás estaba así los borditos y unos circulitos, nomás tenían que rectificarlo y terminar los cortes de los dientes. No. Ahí la aduana les dijo que no. Ahí sí pedimos un binding rule y evidente, ¿pero por qué? Pues es mucho proceso que le hago en México. Es que está entrando una polea y está saliendo una polea. Todo lo que hiciste fue terminarla. Entonces, en este caso sí, porque ahí perforaste, formaste, hiciste muchos procesos. O sea, haz de cuenta, esa rueda, cuando llegó, no sabíamos ni qué era. Sí, o sea, no. Era un blank. Y entró como una tarifa diferente. Sí, bajo un casting de metal, de acero. Esta otra, ya cuando llegó, si tú la ves, esta es una polea. Sí. Nomás falta terminarla. Entonces llega incompleta, pero nomás... o sea, te digo, para clasificación arancelaria, aunque sea incompleta, si ya trae el carácter esencial, ya se clasifica como producto completo, terminado. Sí. Entonces, por esa razón dijeron, no, esta va a ser China, y sobre eso sí vas a pagar el 301. Entonces, eso les ayudó a definir, ¿sabes qué? Mira, pues todo lo que vamos a hacer en Reynosa, lo vamos a hacer de las blanks, de las castings de metal, y pues mandar las máquinas de China que hacen todo este proceso a Reynosa y hacemos todo el proceso. Para que el otro caiga en lo mismo. Así es. Porque precisamente la confusión cae mucho en que hay que entender que si se establecen en México, ¿qué es tu finalidad? ¿Vender en México? Pues te vas a clavar mucho en las reglas del TEMEC. Sí. O sea, más bien en las reglas de origen y de transformación para México. O sea, que estás haciendo hasta qué alcance llega. Si ya las vas a exportar, es cuáles son las reglas que acá, la interpretación que dan. Y es donde luego hay mucha confusión. De por sí hay confusión en donde creen que, oye, le metí muchas horas de trabajo en ensamblar, pues nada más ensamblaste. Sí.
No, la definición de país de origen y de, ¿cómo se llama lo que estamos diciendo, de transformación sustancial, no dependen 100% de qué tanto mano de obra le metiste. Inclusive ni qué tantos componentes adicionales le metiste. Simplemente aquí es qué producto, o sea, la materia, el carácter esencial, el producto, la materia principal, qué tanto proceso pasó para que se convierta en otro artículo de comercio. Pero si llega una polea o una copiadora y tú nomás le agregas ciertas cositas o le das ciertas cositas, pues sigue siendo una copiadora, sigue siendo una polea china. Esos procesos no fueron suficientemente para hacer una transformación sustancial. Sí hay, obviamente, tenemos casos, obviamente, en lo que las empresas están conscientes de decir, bueno, ¿qué tanto tenemos que hacer en México para cumplir transformación sustancial? Entonces, si hemos hecho estudios, casos, bueno, si hago A, a ver qué nos dice la aduana. Si hago B, a ver qué me dice la aduana. Si hago C, a ver qué me dice la aduana. Entonces, ellos ya están viendo a ver qué tanto pueden hacer o qué es lo menos que pueden hacer en México para cumplir con la transformación sustancial. Entonces, se puede pedir un binding ruling, un dictamen, diciendo, bueno, este es escenario A, escenario B, escenario C. Obviamente, por experiencia, yo a veces les digo, híjole, este no va... No, te lo van a chutar. O incluso no te vayas tan al margen porque un cambiecito y... Sí, exactamente. Entonces, pero sí las empresas tienen que ser creativas, es decir, bueno, si mi objetivo es hacer algo en México que cumpla con el trato preferencial de TEMEC, y si voy a traer productos chinos que cumpla con la transformación sustancial para que no me cobran en la sección 301, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como dices tú, no por el hecho de traerlo a México y hacerle algún proceso de manufactura o de ensamble ya por default, ya va a ser mexicano, ya va a cumplir con el TEMEC, ya no tienes que pagar 301 si es material chino. Pero eso es, como te digo, se batalla mucho a veces en explicarle. Y es caso por caso. Y es caso por caso, o sea, no hay algo blanco y negro, tienes que hacerlo caso por caso. Es la gran confusión de la gente. Y inclusive la misma autoridad, la aduana americana, cuando dictamina, es muy subjetiva. O sea, también no es caso por caso. Mira, le pedí otro binding ruling, un dictamen a una empresa de Matamoros. Ellos están en el rubro de hacer paneles de vidrio para las puertas. Yo pensé que no iba a funcionar, pero el gerente estaba terco que quería proceder. Dije, bueno, vamos a pedir el ruling. Estos cuates hacen la ventana de las puertas de tu casa, es un panel de vidrio. En medio tienen un vidrio que es decorativo, que es LED glass, con figuritas de acero, etc. Es como una figura, ¿verdad? Uh-huh. Esa figura decorativa de vidrio está entre dos paneles de vidrio. Ese vidrio es americano. Y tienen un marco, tienen un sello y pasan un curado. Y luego ya la pasan a la puerta. Bueno, iban exportando más los puros paneles de vidrio. Y la pieza decorativa de en medio valía $30. Todo lo demás valía $20. Entonces, en valor, la pieza de en medio era la cara. Entonces, bueno, pues es... Pero de la manera que escribí el binding ruling, o que lo redacté, decir, bueno, es que la función principal de este panel es para protección del medio ambiente a la puerta, para que no entre el agua, para que no entre el aire. Lo del adorno es meramente decorativo. Ese era de China, lo demás era de Estados Unidos y de México. Uh-huh. Pues terminó la aduana que pasó una transformación sustancial y no estaba sujeto al 301. Y que la esencia era proteger del medio ambiente. Proteger el medio ambiente. Entonces, ahí nos fuimos a un extremo que yo, inclusive, contacté a la que firmó el ruling y le dije, a ver, ¿estás segura de lo que estás diciendo? ¿No te equivocaste? No, yo porque me preocupaba, dije, a ver, sí, ya después lo revisó, sí, y me volvieron a mandar. Y le dije al cliente, ahí está. Yo me acuerdo de un caso que mandaban cortinas de baño de China. No sé si venían de China. Creo que eran de China. Y aquí le perforaban donde ponen las argollas. Sí, las argollas. Y luego aquí le ponían el tubo. Uh-huh. Y decían, oye, pues ya le hicimos la transformación, pusimos argollas mexicanas, el tubo y todo lo que es armarlo. O sea, llegó el plástico, pero ahora ya está eso. Y lo que dijeron, no,
porque la esencia de la cortina de baño es cubrir a la persona o el agua sí. de que se vea o de que el agua se vaya. Y el material exactamente. que cubre Y te dijeron, no, este es chino. Exactamente. Ese proceso fue mínimo. Y entonces eso es... Lo ven ellos como máximo porque yo le hice los agujeros, le puse las argollas, compré las argollas aquí, le puse el tubo. Y una vez me traje el plástico ya, pues si nada más que el plástico es lo esencial, porque es una cortina de baño. Y eso volvemos a lo mismo. Se menciona ambos conceptos, carácter esencial y transformación sustancial. Entonces, si el carácter esencial no hace una transformación sustancial, entonces, pues, o sea, el carácter esencial es lo que le da la esencia al producto, es lo que, por la razón principal por la que funciona o es un producto comercial. También es muy subjetivo y es caso por caso la definición. Claro. Puede ser por aplicación, por valor, por cantidad. Ahí te da una definición la aduana de varios conceptos, pero no son inclusivos todos y va a ser caso por caso cómo se define. Entonces, pues sí, o sea, el definir transformación sustancial y carácter esencial para definir el país de origen de un producto, tienes que hacerlo caso por caso y con mucho cuidado. Y no el hecho de que traigas esa producción a México, por default, el país de origen sea México. Eso es totalmente erróneo. Yo creo que es importante que se empiece de lo básico, que decir, oye, este tratado que da preferencias, como dices tú, ya no es de libre comercio, pero sí es de trato preferencial, obviamente lo hacen para aquellos productos que cumplan, o sea, que tengan esa transformación en México o en Canadá para que se les considere que fueron hechos en ese país. Y es algo que, como te digo, es de continua confusión, porque obviamente el inversionista trata de que no cambie nada de como estaba, de mandar todo como está y nada más ensámblamelo y mándalo. No. O sea, definitivamente tiene que sufrir una transformación, y si le agregas producto, materia prima de la región de Canadá, Estados Unidos y México, mejor, porque vas a contribuir a que se le dé ese carácter y puedas ahora sí entrar a los beneficios del tratado, ¿no? Y al final del día, ¿cuál es el objetivo principal del trato preferencial? Es regionalización, que se consuman insumos de la región, claro, que se fomente el uso y consumo de productos de Estados Unidos, Canadá, producidos en Estados Unidos, Canadá y México. Uh-huh. Ese es principal. Entonces, como tú dices, para la regla de origen, en general, trata de utilizar lo más que puedas de insumos de la región. Y otro punto también, si vas a traer materiales de fuera de la región, que tengas una integración vertical lo más que se pueda. ¿A qué le llamamos integración vertical? Bueno, lo que te dijo ahorita, el moldeo. Traer resinas, hacer moldeo de plástico y luego ese moldeado de plástico lo puedes ensamblar. Mucho el surface mounting, que le llamamos, las tablillas electrónicas, ese es el coco de muchas empresas. No hacen un brinco arancelario en la mayoría de los casos. Sí. ¿Qué puedes hacer? Bueno, tráete la tablilla virgen y haz el surface mounting de los componentes aquí en México. Y ya cuando eso vas a cumplir, porque no vamos a ir por el brinco arancelario de los componentes. Ahora, le dimos un enfoque totalmente de cómo hacer la transformación sustancial allá para entrar aquí. Todavía nos falta considerar, en México puede que tengas algunas cuotas para importación de ciertos productos. O sea, que México también tiene sus propias barreras para ciertos productos, a veces en cantidad, a veces en tipo, o te le va a poner un arancel especial, que también tienes que tramitar tus programas especiales para que puedan entrar esos productos. Me acordé por las resinas, porque hay unas resinas que tienes que luego sacar una regla octava para poderlas ingresar. Sí, ahí están, pues ya sabemos la regla octava, los PROSEX, hay materiales sensibles, que tienes que sacar padrones sectoriales también. Hay aduanas específicas también. Tengo un cliente que hace fulfillment, precisamente, hablando del fulfillment, en Reynosa, calzado, zapatos. Yo no sabía que Reynosa no podías usar calzado, tenía que usar por Nuevo Laredo, que es aduana específica. Esa es otra. Entonces son cosas que hablamos, te tepas, que todo el mundo cree que todos los productos pueden pasar por cualquier aduana. No, hay ciertos productos que nada más pueden pasar por cierta aduana, porque es donde tiene el personal que puede inspeccionar eso. Los carníferos, por ejemplo, inclusive para importar a Estados Unidos, Laredo, no los puedes traer por aquí, porque allá están las inspecciones de los carníferos, de las carnes, ¿verdad? Entonces, sí son muchas cosas que se tienen que considerar, pero para una empresa IMEX que va a estar en la manufactura, en ensamble, ahora que esperemos que el nearshoring venga y se vengan a establecer empresas,
tiene que hacer con lo que le llamamos el due diligence de todo esto. O sea, y eso es lo que pues, creo que aquí en esta región tenemos muy bien establecido cuando llegan empresas que tienen interés en instalarse, particularmente en Reynosa. Tenemos esa estructura aquí de que, a ver, vas a hablar con un abogado, vas a hablar con un contador, vas a hablar con un agente aduanal. Y eso es todo lo que tienes que hacer. Tienes que saber antes de meterte a invertir. Claro. Porque... Ya ha tocado. Sí, ha tocado los que han llegado, sí. Ya se establecieron, ya alguien les hizo la empresa y llegan y esto es lo que queremos hacer. Pues así no va, así no funciona. A mí me ha tocado bien también. O sea, es que ya rentamos, ya hicimos el contrato, ya vamos a traer las máquinas y empezamos a checar todo el rollo y, ay, espérame, es que esto no se puede y vas a pagar y luego se enojan con uno, pero bueno, eso es punto y aparte. Y se van con otro que pues, quieren escuchar lo que quieren oír. Claro, sí, hasta que no escuchan lo que quieren, que a veces no llega. Pero te digo, a veces hacen el análisis nada más de como, todo esto entra a México, muy bien. Pues sí, pero luego te faltan las reglas de Estados Unidos. Me ha tocado también empresas que han comprado otras empresas en México y no hicieron su due diligence, al menos desde el punto de vista aduanal, y se encuentran con cada broncota que traía esa empresa. Entonces le digo, ¿cómo que compraste esta empresa y no hiciste tu investigación? Pues sí, nomás hicimos la financiera, pero la aduanal no. Pues trae esta bronca, pero ¿cómo? Pues sí. Pero bueno, son casos, ¿verdad? Sí, lo básico de esto es que se tiene que entender, vuelvo a lo mismo, de que si vienes a invertir acá para tratar de ser acreedor a los beneficios preferenciales que hay por el intercambio comercial entre países por medio de un tratado, es porque te tienes que sujetar a las reglas. Así es. Entonces no quiere nada más que vengas y hagas un puentecito, o sea, ya, las autoridades ya están más astutas que eso, ya no... Así es. Volviendo al tema de transformación sustancial, obviamente eso es muy importante que las empresas lo evalúen bien, y hay lo que le llamamos ingeniería arancelaria. Ese es un tema que le gusta mucho a los abogados aquí, que quiere decir diseñar a la empresa la estrategia de qué procesos de manufactura tiene que tener para cumplir con la transformación sustancial, la regla de origen, para trato preferencial. Es ingeniería arancelaria. O sea, tienes que... Son muy inteligentes. Sí, yo sé. Entonces, ingeniero. Pues es así, mira, ¿sabes qué? Con esto que quieres hacer en México, híjole, no la haces, pero si haces esto y esto y esto y esto, la vas a librar. Entonces ya dices, bueno, ahora vamos a hacer estos procesos. Es muy importante que lo evalúen. Porque, y también no pasarse de lanza, no quererse pasarse de lanza, ignorar. Hay un caso ahorita que es relacionado con Tariff Engineering, que le llamamos, y pues obviamente ya salió a la luz pública, no lo tengo que esconder. A Ford le acaban de dar unas multas exorbitantes, no sé cuántos millones, porque, ¿qué crees que estaban haciendo? Traían unas vans, las importaban así, la van nomás con el asiento del chofer y vacías totalmente, y las importaban como vans para carga. Esas tienen un arancel menor que si fueran para pasajeros, pero por otro lado estaban importando todos los asientos, y ya que llegaban a Estados Unidos le ponían los asientos. Lo estuvieron haciendo por años, ¿verdad? Y si te puedes dar cuenta, estaban violando una ley, pues, híjole. No aprovechando, encontraron el loophole. Recovecos ahí. Pues se dio cuenta la aduana en una auditoría y dije, no, espérame, es que estas son, pues desde origen debe de declarar como vanes para pasajeros y debe de pagar el arancel Pero se quisieron pasar de listos y dijeron, no, pues vamos a hacerlo, que si lo mandamos sin el asiento. No sé qué abogado los asesoró, ¿verdad? Pero fíjate, entonces, ese caso está ya publicado y fue una multa de no sé cuántos millones de dólares de pagarlo, los aranceles omitidos, más los recargos, más unas multas. Entonces, volvemos a lo mismo, hasta empresas como Ford, que quieren ser agresivos y ser creativos, se pueden topar con casos muy más en la industria automotriz. Entonces, a lo que va mi comentario es de que hay que tener mucho cuidado. Sí. Hay que hacer las cosas muy bien hechas, bien establecidas, bien estructuradas. No, y créeme que por eso el motivo del podcast de 2 episodios fue por lo mismo, porque son temas muy sensibles
que están ligados totalmente a lo que es inversión extranjera, totalmente ligados a este nearshoring. Es parte fundamental de todo el proceso de instalarse en un lado. Así es. Porque de ahí empiezas déjame, antes de ir a invertir en dónde bodegas, si hay luz y agua, ¿se puede hacer lo que quiero hacer o no se puede hacer? Así es. Sí, es definir bien, ok, hay infraestructura de agua, luz, etcétera. Ok, ya, check. Ahora... Bueno, normalmente es no check. Bueno, no check. Esperemos, hay que ser optimistas que pronto va a ser check. Y ahora sí, ahora sí sigue la segunda fase. Bueno, lo que quiero hacer es viable. ¿Qué tantos permisos requiero? ¿Qué tantos aranceles voy a pagar? Landed cost, por ejemplo, los fletes. Todo eso tiene que hacer un análisis. Hay costear el producto y desde el punto de vista arancelario, etcétera, ¿verdad? Compliance. Y ya de ahí es la definición, ¿sabes qué? Si vale la pena el proyecto. ¿Es viable o no es viable el proyecto? Y para eso estamos nosotros, para apoyarlos en estas cosas, a las empresas. No te preocupes, va a estar tu nombre ahí. No, digo, no es que me quiera, pero sí lo quiero mencionar porque... No, al contrario, no. Porque sí, muchas empresas llegan a ciegas. Yo sé. O mal asesoradas, o asumiendo cosas que no son. No, fuera de broma, al contrario, por eso quisimos hacer estos episodios, porque, como te digo, son temas muy, muy sensibles en lo que es la decisión de una inversión, al margen de los otros aspectos que ya tocamos. Así es. Pues Jorge, te agradecemos mucho el tiempo que nos diste, sé que estás muy ocupado siempre, esperemos que si se abren otros temas y tú estás interesado, siempre va a estar la invitación abierta, porque, y más, si con esos cambios que se vienen dando, te tocamos la puerta otra vez para ver qué novedades hubo o qué cambios ha habido. No, al contrario, un honor, Luis, en invitarme a estas pláticas, estos diálogos. Son muy importantes y sí hay mucha tela de donde cortar, hay muchos temas, vienen cambios muy interesantes en el futuro que todavía no sabemos hacia dónde van, pero que de que van a ver. Entonces ya, pues, tenemos chamba, gracias a Dios tenemos chamba segura de alguna manera u otra, ¿verdad? Sí, más bronca mejor para nosotros. Sí, pero no, con mucho gusto y espero que sea la segunda de muchas. Que una. Es la segunda de muchas. Muchas gracias. Muchas gracias. Amigos de Resonant, esperemos que hayan disfrutado este episodio y lo esperamos en el próximo episodio. Síganos en nuestras redes sociales y suscríbanse a nuestro canal. Muchas gracias.